Y entonces vamos a ir viendo algunas definiciones y ejemplos de transformaciones lineales. ¿Ok? Bueno, ayer, bueno, la última clase, pues, que estuvimos viendo, vimos que una de las transformaciones que se pueden aplicar es una reflexión respecto al eje X, ¿sí? Y dijimos que al hacer una reflexión respecto a este eje, lo que va a suceder es que todos los vectores que nosotros tengamos, que tengan coordenadas X, Y, se van a convertir en un nuevo vector que va a tener coordenadas X, menos Y. Entonces, al final, pues lo que sucede es que la coordenada Y de cada vector se va a cambiar por una coordenada menos Y, es decir, su signo se va a invertir, ¿sí? Entonces, geométricamente, pues lo que sucede es precisamente que se está haciendo una reflexión, o sea, imaginemos que ponemos un espejo a lo largo del eje X y entonces, pues lo que tengamos en los cuadrantes o lo que tenemos en el semiplano superior, pues se va a ver reflejado en el semiplano inferior y así, y viceversa, ¿no? Entonces, esta transformación lo que está haciendo es tomar un vector y cambiarlo por un nuevo vector que va a tener esta forma, ¿sí? Al final, cuando nosotros hablamos de una transformación, pues estamos hablando de una regla o de una regla con la cual vamos a cambiar o a transformar, valga la redundancia, los vectores, ¿sí? Y sus coordenadas. Ahora, una transformación se llama transformación lineal porque va a mantener las reglas de la linealidad, es decir, que si nosotros hacemos la transformación de una suma de vectores, es lo mismo que hacer la suma de las transformaciones. Y que si nosotros hacemos la transformación de un vector multiplicado por un escalar, pues este escalar puede como que salir fuera de la transformación, ¿no? Y entonces tendríamos algo así. Entonces, las transformaciones lineales pues van a ser aquellas que cumplan con estas dos características. Y estas características, muchachos, se llaman características de los operadores lineales, ¿no? O sea, es algo que sucede. Otros operadores lineales que conocemos son, por ejemplo, la derivada o la integral. ¿Ok? Entonces, hablando de transformaciones, nosotros podemos definir nuestra regla de transformación, o sea, la manera en que queremos modificar los vectores, pues básicamente de cualquier forma, o sea, según lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, podemos nosotros definir una transformación que vaya del plano al espacio. Es decir, que nosotros tomemos vectores de dos dimensiones, vectores que están en el plano, y estos vectores transformarlos para generar un nuevo vector que es un vector que va a estar en el espacio. Por ejemplo, y este es un ejemplo, ¿verdad? O sea, se puede definir de cualquier otra manera. La transformación de los vectores x, y la vamos a hacer de la forma x más y, x menos y 3y. Quiere decir entonces que nosotros vamos a tomar cualquier vector que está en el plano, que tiene coordenadas x, y vamos a obtener un vector que esté en el espacio cuyas coordenadas van a estar dadas por esta forma. Por ejemplo, si nosotros transformamos el vector 2 menos 3, ¿sí? Este quedaría, según la regla que estamos aquí nosotros proponiendo, esto sería 2 más menos 3, 2 menos 3 y 3 por menos 3. Entonces, el vector en el espacio que resulta de transformar este vector 2, menos 3, pues va a ser menos 1, 5, menos 9. ¿Sí? Tomamos un vector en el plano y obtuvimos un vector en el espacio. ¿Sale? Entonces, a esto se refiere este tipo de transformación. Ahora, cuando nosotros hablamos de una transformación que es lineal, pues tenemos que verificar otra vez que se cumplan estas dos reglas, ¿no? Por ejemplo, en esta transformación que estamos nosotros aquí proponiendo,
tendríamos que ver si la transformación es o no es lineal de la siguiente manera. Si yo hago la transformación de la suma de dos vectores, x1, y1 más x2, y2, ¿sí? Esta transformación me debería de dar igual a la transformación de x1 más x2, y1 más y2, ¿sí? Haciendo la suma de las componentes, ¿no? Entonces, lo que yo quiero verificar, pues es precisamente que esto yo como que lo pueda separar, o sea, haciendo la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Y esta verificación se hace pues precisamente de acuerdo a la definición que yo le estoy dando a la transformación. Es decir, esta definición vamos a aplicarla a esta expresión. Entonces tendríamos que al hacer esta transformación, pues vamos a tener x1 más x2 más y1 más y2, x1 más x2 menos y1 menos y2, y 3 veces y1 más 3 veces y2. ¿Sí? Entonces, esta es mi coordenada X, esta es mi coordenada Y, y son las que estoy sustituyendo, pues precisamente en esta parte, ¿no? Que es la transformación que yo propongo. Entonces, esto que tenemos aquí, muchachos, pues por las reglas de la suma y de la resta, las podemos separar. Esto sería, juntando las x1 con las con las y1, perdón, y las y2 con las y2, vamos a tener x1 más y1, x1 menos y1 y 3y1, más x2 más y2, x2 menos y2 y 3y2, ¿sí? Haciendo la separación. Pero luego, pues esto de aquí corresponde a la transformación de x1 y1. Y esto de acá corresponde a la transformación de x2 y2, ¿sí? Entonces, al final, pues lo que tenemos es precisamente la suma de estos dos, que es precisamente la regla de linealidad que queríamos nosotros demostrar. Y lo mismo, o de forma similar, sería con la otra regla, que es la de la multiplicación por escalar, ¿no? O sea, vamos a tener nosotros la transformación de un escalar que multiplica un vector. Entonces, esto va a ser, pues, la transformación de alfa x por alfa y. Siguiendo la regla de transformación que nosotros proponemos, esto sería alfa x más alfa x menos alfa y 3 alfa y. ¿Sale? Pero entonces, pues en este caso podemos nosotros factorizar alfa. Entonces tendríamos alfa por x más y, x menos y 3y. Y esto pues no es otra cosa que la transformación que nosotros propusimos al principio. Entonces esto es alfa por la transformación de xy. ¿Sí? Entonces fíjense que ambas reglas de linealidad se cumplen. Esto quiere decir que esta transformación que nosotros proponemos pues es precisamente una transformación lineal. ¿Sale? Entonces para verificar si una transformación es lineal o no, se deben de cumplir estas dos reglas. Bien. Entonces, como ya vimos la vez pasada, pues existen distintos tipos de transformaciones, ¿no? Que se pueden llevar a cabo. Y estas, pues, dependen de lo que nosotros queramos realizar con los vectores. Por ejemplo, y ya habíamos hablado de ella, la transformación de rotación. Entonces, vamos a suponer que tenemos nosotros un vector que va a tener coordenadas x, y, ¿no? Y nosotros queremos rotar este ángulo, este vector, un ángulo teta. Entonces, lo que tenemos pues es, voy a ponerlo aquí, tenemos nosotros el vector original con coordenadas x, y, ¿no? Y este vector original tiene un ángulo dado por el ángulo alfa.
y lo queremos rotar en sentido antihorario un ángulo teta, es decir, queremos un nuevo vector que tenga un ángulo teta respecto al vector original, ¿sale? Entonces, este nuevo vector pues va a tener nuevas coordenadas, x', y', ¿sí? Porque pues lo estamos moviendo, ¿no? Pero fíjense que lo único que está cambiando respecto al vector original es su ángulo, o sea, su módulo, ese se mantiene igual, ¿no? Su módulo o su tamaño, ¿no? La longitud, pues. Entonces, en el vector original, ¿sí? En este vector x, y, la posición del vector está dado por las coordenadas x y el ángulo alfa. Esto quiere decir que la coordenada x va a estar dada por coseno de alfa y la coordenada y va a estar dada por el seno de alfa, ¿vale? Siguiendo las reglas trigonométricas, ¿no? El nuevo vector, muchachos, bueno, déjenme incluir aquí la R para que sea cualquier vector y no solo los unitarios. Seno de alfa, ¿sí? Con el triángulo de Pitágoras, ¿no? Eso no es novedad, ya lo hemos visto muchas veces. Triángulo de Pitágoras y entonces podemos sacar, de acuerdo al, o dependiendo del ángulo alfa y utilizando las reglas trigonométricas, los valores de x y de y. Bien, pues algo similar va a suceder con las coordenadas del nuevo vector. O sea, ahora x' pues sería r, porque eso no cambia, coseno, pero el ángulo ya no va a ser solo alfa, sino que va a ser el ángulo alfa más el ángulo teta, ¿sí? Entonces esto va a ser alfa más teta. Y y', que es la coordenada del nuevo vector, pues va a ser similar, nada más que con seno. ¿Okay? Bien. Pero resulta que si nosotros aplicamos la identidad de la suma de ángulos, ¿sí? Esto de aquí, r coseno de alfa más teta, ¿sí? Aplicando la identidad de la suma de ángulos, lo podemos escribir como r coseno de alfa por por coseno de teta menos r seno de alfa por seno de teta. ¿Ok? Entonces esto es aplicando la identidad de la suma de ángulos. Bien. Pero luego, pues vamos a ver aquí que r coseno de alfa y r seno de alfa, pues corresponden a x y y originales, ¿no? Entonces, x' lo vamos a poder escribir como x coseno de teta menos y seno de teta, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para obtener la nueva coordenada x, que depende de las coordenadas del vector original y el ángulo que nosotros queramos rotar nuestro vector. Y de forma análoga, pues podemos encontrar las coordenadas o la forma de y', ¿no? O sea, y', utilizando también las propiedades de la identidad de la suma de ángulos del seno, esto va a ser r seno de teta por coseno de alfa más r coseno de teta por seno de alfa. Pero fíjense que r coseno de alfa y r seno de alfa pues son x y y originales, ¿sí? Respectivamente. Entonces esto va a ser x por el seno de teta más y por el coseno de teta. Esto significa entonces que para nosotros encontrar las nuevas coordenadas, o sea, las coordenadas del vector que estamos transformando, pues solamente necesitamos conocer las coordenadas del vector original y el ángulo que nosotros lo queremos rotar. Y a partir de eso y utilizando estas dos expresiones podemos encontrar las coordenadas del nuevo vector. Ahora, esto se puede representar de otra manera. Lo podemos representar mediante una matriz. Esta matriz sería coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta.
A esta se le conoce como matriz de transformación. ¿Sí? Entonces, lo que hace la matriz de transformación, muchachos, es básicamente la transformación de un vector, ¿sí? Del vector que yo quiera, es igual a la matriz multiplicada por este vector. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo el vector que tiene coordenadas menos 1,3, ¿sí? Y vamos a decir que quiero rotar este vector, no sé cuál es su posición original, ¿sí? O sea, solo sé sus coordenadas, pero yo quiero girar este vector, no sé, ¿qué les gusta? 45 grados, ¿sí? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para encontrar las coordenadas del nuevo vector y no tener que memorizarme estas dos expresiones que están en amarillo, puedo yo utilizar directamente la matriz de transformación. Es decir, transformar el vector 1,3 es lo mismo que multiplicar la matriz, que dijimos que era coseno de teta menos seno de teta y seno de teta y coseno de teta. ¿Sí? O sea, ahí estoy sustituyendo el valor de teta que ya dijimos que era 45 grados. Entonces, esta matriz multiplicada por el vector original me va a dar las coordenadas del nuevo vector, o sea, del vector transformado. Y aquí, para simplificar esto, pues podemos encontrar precisamente el valor del seno y el coseno de 45, ¿no? El coseno de 45 grados va a ser raíz de 2 sobre 2. El seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 también. Entonces nos quedaría así. Si lo ponen en decimal, es así como como .70 a 72, algo así. Pero como ya les había dicho, pues hay que tratar de poner todo en fracciones y luego ya al final transformamos a decimal, ¿sí? Entonces, pues aquí hacemos esta multiplicación, ¿no? No sé si se acuerdan, espero que sí, de cómo se hace la multiplicación de matrices. Va a ser primer renglón por la única columna. Entonces tendríamos este por este más este por este. Y va a ser menos raíz de 2 sobre 2 menos 3 raíz de 2 sobre 2. Luego vamos a tener el segundo renglón por la única columna y también va a ser término a término, este por este y luego este por este. ¿Sí? Entonces tendríamos menos raíz de 2 sobre 2 más 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Y aquí pues ya nada más hacemos aquí la suma, ¿no? Entonces esto va a ser menos 4 raíz de 2 sobre 2, que va a ser menos 2 raíz de 2. Y esto sería 2 raíz de 2 sobre 2, que sería raíz de 2. Entonces, si lo ponemos en decimal, esto va a ser menos 2.828 y este es 1.4142. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Pues significa que si nosotros teníamos el vector original, que era el vector menos 1,3, es decir, menos 1,123, ¿sí? Este vector original, y nosotros queremos girar o rotar este vector 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces las nuevas coordenadas de este vector van a ser menos 2.82, o sea, 1, 2, 3, más o menos ahí, y 1.41, o sea, más o menos ahí. Ese es el nuevo vector, ¿sí? Que giró 45 grados. ¿Vale? Entonces, la idea, que es algo de lo que vamos a estudiar, pues es precisamente poder encontrar
¿cómo se llama? La matriz de transformación, porque esa matriz nos va a ahorrar mucho trabajo. O sea, ya obteniendo la matriz podemos multiplicar directamente los vectores que queremos transformar y así de esta forma pues no tenemos que hacer como que cálculos individuales, ¿no? Ahora, las transformaciones lineales van a tener ciertas propiedades. Estas propiedades básicas de las transformaciones lineales nos van a ayudar a identificar cómo es que se comportan, ¿sí? Es importante que sepamos identificar qué tipo de transformación tenemos y las propiedades que tienen, porque nos va a ayudar a definir si la transformación que estamos tratando de implementar, pues es una transformación útil o no, ¿sí? Entonces, estas propiedades de las transformaciones, perdón, perdón, son las siguientes. Primero que nada, si nosotros transformamos el vector 0, vamos a obtener el vector 0, ¿sí? O sea, siempre el vector 0, y recuerden que este vector puede ser en segunda, en tercera dimensión, puede ser una matriz o puede ser un polinomio, pero siempre que transformemos el elemento 0, vamos a volver a obtener el elemento 0, ¿sí? Luego, como ya sabemos que la transformación es lineal para la suma, se va a cumplir también para la resta. Esto es, la transformación de v menos b es lo mismo que la transformación de u menos la transformación de v, ¿sí? Y esto se cumple, muchachos, para el número de elementos que se sumen que sea necesario. Entonces, por ejemplo, si tenemos varios elementos multiplicados cada uno por varios escalares y queremos nosotros transformar esto, pues va a ser lo mismo que separar las transformaciones y sacar los escalares, ¿no? Alfa 2, la transformación de B2 más alfa n, la transformación de Vn. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las propiedades que se van a ir, que se van a ir cumpliendo, ¿sí? Conforme lo que vayamos estudiando. Otra cosa importante acerca de las transformaciones lineales es que las transformaciones afectan a las bases, ¿sí? Entonces recuerden que en el tema de espacios vectoriales estuvimos estudiando qué es una base y por qué es importante, pues porque puedo yo expresar los elementos de un espacio vectorial en términos de diferentes bases, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial V que tiene dimensión finita y que tenga una base dada, ¿sí? Vamos a ponerle V1, V2, así hasta Vn, ¿sale? Y tenemos aparte nosotros ciertos vectores en otro espacio vectorial, W1, W2, así hasta Wn, Wn, ¿sí? Que son vectores de un espacio W. ¿Okay? Entonces vamos a tener nosotros dos transformaciones lineales y estas transformaciones son en V, ¿no? Entonces tenemos T1 y T2, que son transformaciones lineales. ¿Ok? Ok, estas transformaciones cumplen lo siguiente. O sea, la transformación 1 por alguno de los vectores es igual a la transformación 2 por el vector y esto es igual a un vector en el otro espacio, ¿sí? Entonces, básicamente tomamos elementos del espacio vectorial V, los transformamos utilizando las transformaciones 1 y 2 y vamos a obtener elementos en el espacio vectorial W, ¿sale? Entonces, para cualquier vector que pertenece a V, ¿sí? La transformación 1 es igual a la transformación 2. Esto quiere decir que T1 es igual a T2. En otras palabras, muchachos, si al utilizar yo dos transformaciones distintas obtengo un mismo elemento, eso quiere decir que las transformaciones son iguales, ¿sí?
Esto es importante porque luego a veces parece que estamos transformando algo, pero en realidad, o sea, parece que estamos transformando algo de diferente manera, pero en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, pues ahí es importante saber qué es exactamente lo que buscamos realizar con nuestros vectores para no estar repitiendo, ¿no?, las transformaciones. Aunque puede que parezcan más bien, aunque puede que parezcan válgame, aunque puede que tengan forma distinta las transformaciones 1 y 2, si generan al final los mismos vectores, pues es la misma transformación, ¿no? O sea, es como luego los jueguitos esos de primaria de piensa un número, súmale 3, réstale 3 y divídelo entre 5, ¿no? O sea, al final, no importa cómo digamos esas instrucciones, si obtenemos el mismo resultado, pues la transformación es la misma. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Okay. Hablando de hablando de las transformaciones y las bases, o sea, de la manera en que estas se relacionan, es importante que sepamos que cuando nosotros conocemos, cuando la manera en que una transformación afecta a la base, entonces vamos a saber cómo afecta a cualquier otro vector. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una transformación, ¿sí? Y tenemos que esta transformación afecta a la base canónica en R3 de la siguiente manera. 0 es igual a menos 1, 4 y 0, 0, 1 es igual a 5 menos 3. ¿Ok? Fíjense que no conocemos la transformación. Lo único que sabemos es que a los vectores de la base canónica los transforma de esta manera. Pero si sabemos cómo transforma los vectores de la base canónica, entonces deberíamos de poder saber cómo transforma a cualquier otro vector. Por ejemplo, si yo quiero transformar el vector 3 menos 4, 5, ¿sí? Lo que puedo hacer, muchachos, es descomponer este vector en términos de una combinación lineal de su base. Entonces, esto sería 3 por el vector 1, 0, 0, menos 4 por el vector 0, 1, 0, más 5 por el vector 0, 0, 1. ¿Ok? Y entonces, aplicando la linealidad de, bueno, aquí voy a quitar la T. Aplicando la linealidad, la transformación de este vector que está expresado de esta manera, pues sería la transformación de cada uno de estos, es decir, 3 veces la transformación de 1, 0, 0, menos 4 veces la transformación de 0, 1, 0, más 5 veces la transformación de 0, 0, 1. Pero luego, pues yo ya conozco las transformaciones de cada uno de los vectores canónicos, es precisamente lo que tenía acá, ¿no? Entonces esto va a ser 3 veces 2 del vector 2, 3, menos 4 veces el vector 5 menos 3, más 5 veces, ay, perdón, me equivoqué aquí. Este era menos 1, 4. Más 5 veces la transformación de 0, 0, 1, que era 5 menos 3. Y entonces, pues aquí ya solamente multiplico, ¿no? Esto va a ser, bueno, multiplico y sumo. Esto va a ser entonces, 6, 9, más 4 menos 16, más 25 menos 15. Y entonces, al sumar cada uno de estos, pues vamos a obtener 10 más 25, 35. Y luego esto es 9 menos 16 menos 15. Esto es 31 menos 22. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que la transformación del vector 3 menos 4, 5 es igual a el vector 35, 22. Fíjense que no necesitamos haber conocido la transformación, o sea, en realidad todavía ni siquiera sé cuál es la regla de correspondencia que aplica esta transformación. Lo único que sé es cómo esta transformación afecta a la base canónica.
Y sabiendo cómo afecta la base canónica, pues yo puedo encontrar la transformación de cualquier otro vector. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Queremos nosotros encontrar la transformación de R2 en el plano dado por la siguiente ecuación, ¿sí? Son todos los vectores x, y, z, tal que cumplen con 2x menos y más 3z igual a 0. Entonces, aquí lo que tenemos es un plano que pasa por el origen, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es determinar una base para este plano. Y algo así ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí, no sé si se acuerdan, era que despejábamos una de las variables, ¿sí? Que en este caso la más sencilla de despejar es y. Entonces, y es igual a 2x más 3z. Por lo tanto, todos los vectores que tienen la forma x, y, z, pues los vamos a poder escribir como x, 2x más 3z y z. Y de aquí descomponíamos en dos partes, ¿no? O sea, tendríamos un vector que tiene solo x más un vector que tiene solo z. Y luego, si de cada uno de estos vectores factorizábamos, obteníamos precisamente una base. ¿Ok? Entonces, nuestra base pues está dada por los dos vectores 1, 2, 0 y 0, 3, 1. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es transformar los vectores que están en R2 a vectores que estén en este plano, ¿sí? Y los vectores que están en R2, muchachos, pues tienen una base canónica, ¿no? Esa ya la conocemos. La base de estos, ¿cómo le pongo? Bueno, voy a poner base 1. La base de estos vectores, perdón, la base de este espacio de R2, dijimos que era 1, 0 y 0, 1, que es la base canónica. ¿Existen otras? Sí, evidentemente existen otras, pero pues la canónica es la más sencilla, ¿no? Entonces, esto quiere decir que debe de haber una correspondencia entre ambas bases, es decir, este vector de R2 se debe de transformar en este vector del plano. Este vector en R2 se debe de transformar en este vector del plano. Los puedo intercambiar, ¿eh? Aquí los puse así porque es como están acomodados, pero son completamente intercambiables. Nada más que si los intercambiamos, pues nada más tenemos que asegurarnos de que sepamos cuál vector corresponde con cuál, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos haciendo esta correspondencia, quiere decir que la transformación va a ser lo siguiente. Vamos a tomar el vector 1, 0 y este se va a transformar en el vector 1, 2, 0. Vamos a tomar el vector 0, 1 y este se va a transformar en el vector 0, 3, 1. ¿Sí? Y entonces, pues ahora sí, o sea, ya que sabemos ya que sabemos cómo afecta la transformación a los vectores de la base, pues podemos transformar cualquier otro vector. Por ejemplo, si yo quiero transformar el vector en el plano 5, menos 7, ¿sí? Pues este vector lo expresamos en términos de la base canónica y luego aplicamos estas dos transformaciones para conocer cuál sería el vector en el plano XY, perdón, en el plano W, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues esto lo podemos escribir como la transformación de 5 veces el vector 1, 0 menos 7 veces el vector 0, 1. Entonces, aplicando las reglas de linealidad, pues esto va a ser 5 veces la transformación de 1, 0, menos 7 veces la transformación de 0, 1.
Y ya dijimos a qué correspondía cada una de estas transformaciones, ¿sí? La de 1, 0 era 1, 2, 0. Y la de 0, 1 era 0, 3, 1. ¿Ok? Y pues ya nada más multiplicamos, ¿no? Esto va a ser entonces 5, 10, 0 más 0 menos 21 menos 7. Y al sumar vamos a obtener 5 menos 11 menos 7. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que yo tomé este vector que estaba en el plano y lo transformé en este vector que está específicamente en el plano W, que es este plano que pasa por el origen, ¿sí? O sea, es un plano en el espacio que pasa por el origen. Entonces, imagínense que sucede algo así. Dejen ver si lo puedo graficar. ¿Sí? Y vamos a tener nosotros un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, este es W. Lo que nosotros estamos haciendo entonces, muchachos, es tomar cualquier vector que está sobre el plano XY, ¿sí? Y lo hacemos corresponder con algún vector que está en el plano W. Entonces, esta es la correspondencia que estamos realizando, ¿sí? O sea, de un vector a otro. Lo que tomamos son elementos que están en un espacio vectorial y los hacemos aparecer en otro espacio vectorial. Pero esta transformación, pues que se da es 1 a 1, o sea, cada elemento, ¿cómo se los explico? Ok, ya, como los mapamundis, ¿sí? O sea, tenemos nosotros un globo terráqueo, ¿sí? Y en el globo, que es una esfera, pues tenemos nosotros ciertos vectores, que estos vectores representan líneas geográficas, ¿no? Nosotros tomamos cada uno de los vectores que están en esta esfera, por decir algunos, ¿sí? Y los vamos a hacer corresponder a ciertos vectores, pero que estén en el plano. Y luego, pues depende de la proyección que estemos haciendo, ¿no? Porque luego ya saben que hay como que diferentes proyecciones. Entonces, lo que hacemos nosotros, pues es precisamente, ahí se me olvidó Florida. Bueno, ni modo. Lo que hacemos nosotros, pues es precisamente esto. O sea, vamos a suponer que tomamos este vector de aquí y este vector que estaba en un espacio vectorial, que es la esfera, pues corresponde con otro vector que está en otro espacio vectorial, que es el plano, ¿sí? Esa es una transformación, es una modificación de los vectores, ¿sí? De un espacio vectorial a otro. ¿De qué me sirven las transformaciones lineales? Pues precisamente, como lo podemos ver aquí, podemos realizar proyecciones, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, pues, es la manipulación de imágenes digitales, que ya más o menos platicamos de ello. Pero sí se logra entender, muchachos, cómo se aplica entonces una transformación lineal. ¿Hay alguna duda al respecto de esto? Bien, entonces, en resumen, hay dos maneras de realizar una transformación. Hasta ahorita, pues, lo que hemos visto son dos maneras de realizar una transformación. Uno es conociendo la transformación dada. Por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, yo sé exactamente, explícitamente, yo sé qué es lo que tengo que transformar o cómo es que tengo que transformar. Y la otra manera es conociendo qué es lo que hace la transformación a la base de un espacio vectorial. ¿Sí?
Entonces, tenemos dos formas de reaplicar una transformación. Conociendo explícitamente la regla que se debe de cumplir o sabiendo cómo la transformación afecta a los vectores de la base. Con cualquiera de estos dos, yo puedo generar nuevos vectores, ¿sí? A partir de la transformación lineal. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien.